buenos días, José Luis. Encantado de saludarte y agradecerte en primer lugar que estés aquí con nosotros en Estilla Digital para responder a las preguntas, que creo que es una entrevista bastante interesante, viéndolo cómo está ahora mismo la actualidad hoy en día, que, bueno, teniendo en cuenta además que la pandemia ahora mismo lo impregna todo. Entonces, en primer lugar, darte los buenos días y agradecerte que estés aquí con nosotros. Pues un gusto estar con todos tus amigos, colegas, gente que lee Estrella Digital y que ve los vídeos. Y yo estoy acá con mi arma de guerra, porque la máscara es parte de las armas de guerra precisamente contra el coronavirus. Sí, te veo que estás muy preparado. Entonces, bueno, para que los que no te conozcan todavía, quería hacer una descripción breve un poco de tu persona, que eres economista, ingeniero por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, eres un visionario, digamos, de alguna manera, has escrito más de 12 libros, has dado conferencias por todo el mundo, has trabajado en varias empresas, muchas de referidas un poco al sector del petróleo. Y bueno, con todo esto me gustaría, lo primero preguntarte es, ¿cómo ves la situación actual de la pandemia, ya no solo en España, sino a nivel mundial? ¿Y cuáles son tus pronósticos, no? Bueno, primero hay que poner esto en referencia histórica e internacional. Esta pandemia, que es terrible porque perder una vida humana es terrible, solo una vida. Imagínate perder más de 1 millón a nivel mundial, esto es una tragedia. Sin embargo, a nivel histórico, esta es una pequeña pandemia, de hecho muy pequeña. Lo que pasa es que el mundo está globalizado, el mundo está interconectado y los viajes eliminaron las distancias. Por eso parece que esta pandemia fuera muy grande, pero realmente es una pandemia pequeña. Y voy a dar solo 2 ejemplos. La peste bubónica, la peor, se estima que mató más de 200 millones de habitantes y en Europa, la 1/4 parte de los europeos murieron. La 1/4 parte, 1 de cada 4. Otro ejemplo de hace un siglo, la llamada gripe española, que no era española porque comenzó en los Estados Unidos, pero era la Primera Guerra Mundial y se lo achacaron a España con el nombre. Esa gripe mató, se estima, cerca de 100 millones de personas y la población del mundo era solo 2.000 millones. O sea, algo terrible, 100 millones de 2.000 millones de habitantes. Esta pandemia, el coronavirus, COVID-2, probablemente llegue a 1,5 millones, en el peor de los casos 2 millones de personas, pero en una población de 8.000 millones de habitantes. Y repito, esto se esparció tan rápido porque estamos interconectados y los viajes son normales, etc. Pero los avances han sido increíbles, increíbles. En el tiempo de la plaga bubónica, pues no existían las vacunas. Cuando la gripe española hace un siglo, ya existían las vacunas, pero tomaba un siglo, medio siglo descubrir una vacuna. De hecho, nunca se logró tener una vacuna para la gripe española y terminó muriendo cuando las personas fallecieron y cuando se logró la inmunidad de la población. En este caso se está haciendo algo inaudito, insólito, increíble. En menos de 1 año vamos a tener vacuna. Y no solo una vacuna, sino muchas vacunas. Antes de fin de este año, 2020, vamos a tener varias vacunas aprobadas. Los rusos y los chinos con sus vacunas ya llegando a la última fase y luego muchas otras vacunas del Reino Unido, AstraZeneca, de Alemania, de los Estados Unidos. O sea, es increíble. Hemos pasado, antes de esta vacuna, la que menos tiempo había tomado había sido 5 años y antes 10 años. Y repito, antes medio siglo y antes 1 siglo y antes no había vacunas. Entonces, José Luis, una pregunta. ¿Tú crees, o sea, con el tiempo que estás hablando más o menos de que se prevé que antes de final de año tengamos varias vacunas y con respecto un poco a la historia de cómo ha sido lo que se ha tardado en descubrir otras vacunas, como la de la peste o alguna más, o a lo largo de la historia, ¿no? ¿Crees que realmente es segura la vacuna que nos van a ofrecer, digamos, los distintos laboratorios a través de los mundiales, ya pueda ser una vacuna china, rusa o procedente de Estados Unidos? ¿Realmente son tan eficaces y son tan seguras en un tan periodo de tiempo tan corto? Pregunto. Bueno, algunas van a ser.
quizás otras no. Yo no tengo tanta confianza en la vacuna de dos países que hemos mencionado, pero yo sí creo que la vacuna de AstraZeneca y otras vacunas como Moderna de Estados Unidos, que incluso se va a producir en Barcelona, en España, y otras vacunas sí van a ser confiables. Entonces, yo sí tengo esperanza de que vamos a tener varias vacunas para elegir la mejor precisamente. Y, y de nuevo, esto es un récord, esto jamás había ocurrido. Y te voy a decir otra cosa que también era impensable. Para hablar de otra pandemia terrible y que no ha terminado, por ejemplo, que es el VIH. Cuando el VIH apareció en la década de los 80, era terrible, era la enfermedad perfecta porque no había cura siquiera y destruía el sistema inmunológico. O sea que si te daba VIH, tú ibas a morir, no importaba qué cosa. Tomó más de 2 años secuenciar el virus después de que se identificó. Luego el virus del primer SARS se hizo no en 2 años como VIH, se hizo en 2 meses. Y ahora el COVID 2019 se secuenció en 2 semanas. Es increíble. Hemos pasado de 2 años a 2 meses a 2 semanas. Y yo creo que el próximo virus en 1 año, 2 años, 3 años, se va a secuenciar en 2 días y vamos a tener muchas vacunas en pocos meses para el próximo virus, para la próxima pandemia. Hay una curva de aprendizaje exponencial y por eso cada vez sabemos más cómo enfrentarnos a estos virus. Y repito, esta es una pequeña pandemia, es pequeña pandemia comparado a la peste bubónica, a la gripe española de hace un siglo o incluso al VIH-Sida, que ha matado cerca de 40 millones de personas ya. Sí, José Luis, tú comentas ahora mismo que, digamos, si haces la comparativa entre lo que es la pandemia actual de coronavirus con otras que hemos tenido, otras enfermedades, otros virus, es mucho más pequeña. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué crees que ha generado a nivel mundial una crisis tan importante como puede ser una crisis sanitaria, económica, social, que ha paralizado incluso las economías y está provocando esta psicosis, ¿no?, a nivel mundial por esta enfermedad? Bueno, como mencionamos antes, porque el mundo está totalmente conectado, los viajes son normales. Esto no ocurría hace un siglo con la gripe española. Incluso no ocurría hace 40 años cuando comenzó el VIH, el SIDA, etc. Entonces, hoy las noticias malas se esparcen como fuego por el mundo y pues la gente se asusta. Si estamos continuamente bombardeados por los medios y principalmente la televisión, que esta pandemia es el fin del mundo, pues mucha gente piensa que es el fin del mundo. Pero repito, esta es una pandemia pequeña en términos históricos. Es más, yo creo que esta va a ser la última pandemia global, la última, porque vamos a salir tan preparados de esto a nivel de cómo se preparan las vacunas, cómo se secuencia el genoma del virus, etcétera, etcétera, que en menos de 5 años ya vamos a controlar cualquier tipo de pandemia similar a esta. Y por eso me gusta decir que esta será la última pandemia global de la humanidad. Claro, y como economista, ¿cómo ves tú, digamos, de alguna manera, se habla un poco de ahora mismo todo lo relativo a cuál es la mejor combinación para relacionar con el tema de la salud y la economía para no distorsionar uno mucho de lo otro y que no se caigan las economías? Como economista, ¿cómo crees tú que se tendría que afrontar esta pandemia para salir de la mejor manera posible? Bueno, yo creo que el modelo sueco ha sido realmente relativamente exitoso. Entonces, a mí me parece muy bien que la economía no se detenga, pero que las personas que tengan alto riesgo de contagiarse, pues estén en un tipo de confinamiento. Las personas mayores, las residencias, personas con diferentes tipos de morbilidades existentes ya, deberían de tener cierto tipo de confinamiento, pero la economía debe de seguir funcionando. Para poner un caso además de Suiza, pues está el caso de China. En China ya no hay básicamente coronavirus. Hay tan pocos casos que las vacunas chinas las tienen que experimentar en Brasil y en otros países porque no hay COVID ya en China. Y el caso es muy interesante. La respuesta de China fue tan rápida, tan avasallante, si se quiere, que rápidamente detuvieron la expansión del coronavirus en China.
Y China ya está creciendo económicamente. O sea, China no tuvo la contracción económica que está teniendo principalmente Europa. Y de hecho, en Europa, la revista The Economist, la revista más prestigiosa, diría yo, de economía del mundo, acaba de publicar en su último número que España es el peor caso del mundo. Y es doblemente peor. Es doblemente peor porque es peor en el tema médico, cómo se ha tratado el confinamiento, y en el tema económico. Y lo culpan a las clases políticas venenosas de España. Esas son las palabras de The Economist. Las clases políticas venenosas que han tumbado, hundido a España en una crisis sanitaria y en una crisis económica, aparte del tema político venenoso que estamos viviendo en España. Claro, comentas antes el tema de China, se habla un poco de lo que es la teoría de la conspiración, que se refiere a que China, algunas teorías, ¿no? Dicen que China ha podido expandir el virus, la enfermedad al resto del mundo para debilitar al resto del mundo y ellos hacerse más fuertes de alguna manera y que su economía y su influencia a nivel mundial sea mucho mayor después del virus. ¿Cómo crees esta teoría? ¿Cómo la valorarías? Sí, yo no creo en nada de estas conspiraciones, en nada. Me parece realmente bastante ridículo, sobre todo en un mundo globalizado, donde estas falsedades, estas conspiraciones creadas, pues se pueden verificar. Pero independientemente de que sea cierto o que sea falso, el hecho es que vamos a tener vacunas este año, y no solo la vacuna china, que tampoco va a ser quizás la mejor vacuna para comenzar. Entonces, vamos a tener vacunas en un tiempo récord jamás en la historia, y mucho más allá de cualquier vacuna china que quizás no sea la mejor. Entonces, esta conspiración, suponiendo que fuese falsa, es irrelevante y no tiene la repercusión. Lo que sí es importante aprender de lo que hizo China, que ellos no detuvieron su economía, sino puntualmente en los focos donde había muchos contagios, y luego pues con medidas de confinamiento parcial, como hace Suecia. Y yo creo que es lo que tenía que haber hecho España. Pero bueno, independientemente de eso, olvídate las conspiraciones, y aunque fuesen real, son irrelevantes porque vamos a tener vacunas y no la China precisamente la mejor. Claro, ¿y por qué comentas que la China no es la más fiable de las vacunas? Porque ha salido la vacuna rusa, se supone de las primeras, no se sabe realmente cuál es su eficacia, porque los países, digamos, no han estado muy receptivos a esa vacuna, por lo que se sabe hasta ahora. Entonces, ¿por qué dices que la vacuna china no es del todo, digamos, no da la confianza que tiene que dar realmente como pueda ser una vacuna de Estados Unidos o de Europa? Bueno, y lo mismo la rusa, es que no han terminado la fase 3 de los ensayos clínicos. Por lo menos Rusia tiene muchísimos casos todavía de coronavirus y pueden probarlos en los rusos y en otros países. Pero en China no, en China ya básicamente no hay casos de coronavirus, y por eso, repito, China ha tenido que hacer alianzas con países que tienen mucho coronavirus, como son el caso de India y el caso de Brasil. Y hay laboratorios ya, tanto en Brasil como en India, que están preparados para producir masivamente la vacuna china o cualquiera. Y van a venir varias vacunas. Y repito, la gente al final va a ir por la mejor vacuna, la más confiable, y quizás no sea la rusa, probablemente tampoco la china, pero hay muchas más vacunas. Es más, en España hay vacunas que están comenzando las primeras fases de ensayos clínicos. Lo que pasa es que está tomando mucho tiempo, y como vamos a tener muy rápido ya varias vacunas para elegir, creo que no va a hacer falta utilizar una vacuna española, por ejemplo. Claro, el hecho de que la vacuna se haya o se esté realizando en un periodo tan corto de tiempo hace también de alguna manera, aparte de la población, desconfiar el hecho de que en un plazo tan breve se pueda encontrar una vacuna. De hecho, han salido varias encuestas que parte de la población, dependiendo de cada país, entre un 30 y un 40% estaría reacio a ponerse una vacuna, por lo menos a día de hoy, para el coronavirus. Entonces, ¿cómo se va a afrontar este problema? ¿Se tendría que hacer obligatorio o cómo habría que hacer para que, digamos, convencer a esa gente de que la vacuna es fiable? Bueno, creo que las personas deben de saber que las vacunas se han inventado, se han creado precisamente porque previenen enfermedades. Y sin embargo, pues no se pueden obligar. Si hay personas que no quieren, obviamente no los puede forzar, eh, y es una tragedia. Porque las personas, bueno, tienen su libre albedrío dentro de lo que cabe. Yo se lo recomiendo a todo el mundo que
tome la vacuna, yo lo voy a hacer también. Y bueno, de cualquier manera vamos a llegar a la inmunidad eventualmente, pero va a tomar más tiempo si no todas las personas toman la vacuna. Claro. Tú comentas que en principio, o sea, es tu valoración que va a ser la última pandemia a nivel mundial. Otros científicos hablan de que nos tenemos que preparar para otras pandemias en el futuro. Es decir, en este caso Bill Gates hablaba ya hace 5 años en una conferencia que había que estar preparados para pandemias globales que pudieran venir en su momento. De hecho, han salido varias teorías de la conspiración diciendo que Bill Gates de alguna manera podía estar implicado en todo esto. Entonces, ¿qué tienes que decir tú a esos científicos o virólogos que dicen que nos tenemos que preparar para futuras pandemias en la humanidad? Pero claro que nos tenemos que preparar. Lo que pasa es que las vamos a eliminar rápidamente y por eso no van a llegar a la magnitud de esta pandemia u otras similares. Ya he dado los ejemplos. Hace milenios no existían las vacunas. Luego se crearon a partir de 2 siglos, pero tomaban mucho tiempo, tomaban 50 años, 40 años, 30 años, 10 años, 5 años, y esta va a tomar 1 año. De nuevo, también la secuencia del virus. Era imposible secuenciar virus. De hecho, no se conocía ni el DNA, el ADN, a mediados del siglo pasado, del siglo XX. Entonces, tenemos un conocimiento creciente exponencial en medicina, en biología, y por eso es que estamos avanzando tan rápido. Y nuevamente, para recordar, en el caso del VIH, primero era incurable, era una sentencia de muerte. Luego se descubrió el virus, tomó 2 años secuenciar el virus. Luego, décadas más tarde, aparece el SARS y aparece MERS, tomó 2 meses. Ahora se hace con el COVID-19, se hace en 2 semanas y pronto lo vamos a hacer en 2 días, porque es un cambio exponencial. Las personas tienen que comprender que tecnológicamente las cosas están cambiando exponencialmente, no lineal. Y por lo tanto, si antes tomaba 5 años, ¿en el futuro va a tomar 5 años? No, no es así y lo estamos viendo. Y además a nivel mundial, los chinos lo están haciendo más rápido, los rusos lo están haciendo más rápido, los ingleses lo están haciendo más rápido, los alemanes, los americanos y hasta los españoles estamos aprendiendo todos. Y por eso tenemos que cambiar el chip del pasado que era lento y que era lineal al chip del futuro que es rápido y que es exponencial. Y de hecho, esa es una de las áreas en las que yo trabajo, los cambios exponenciales a nivel tecnológico. Y por eso te repito, yo sí estoy convencido, y no soy solo yo, mucha gente que ve el mundo con esta visión exponencial habla que esta será la última pandemia global. Claro, José Luis, me gustaría preguntarte, en referencia, bueno, has comentado que estamos hablando de secuenciar el virus, la evolución que tenemos, que ahora mismo ha sido de 2 semanas y en el futuro serán 2 días las enfermedades. ¿Este virus, en tu opinión, de dónde crees que vino? ¿Realmente vino de un laboratorio o fue un virus, digamos, de la mutación que pudo pasar de un animal a un ser humano? ¿Cuál es tu teoría? Bueno, como te mencioné, yo no creo en nada de las teorías de conspiraciones, pero aunque fuese real, te digo, es irrelevante porque ahora hay competencia mundial. Hay científicos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Rusia, en China trabajando. Entonces, suponiendo que alguien lo hubiese creado, como hablamos, y obviamente los virus sí pasan de diferentes especies lentamente, puede pasar de un murciélago a otro animal y luego a los seres humanos. Pero bueno, independientemente de eso, es que da igual, porque la ciencia está avanzando tan rápido que podemos secuenciar el virus en humanos, en murciélagos, en cualquier tipo de animales para controlarlo. Y por eso es que yo soy optimista, porque la ciencia sigue avanzando y exponencialmente. Y de hecho, no hemos visto nada todavía de lo que viene en avances científicos, nada, porque ahora incluso con la inteligencia artificial se va a acelerar todo. Con inteligencia artificial es que vamos a secuenciar el próximo virus en 2 días, porque a los humanos nos toma mucho tiempo entender todos estos datos y averiguar los miles o millones de bases de nucleótidos que forman la estructura genética de un virus o de una bacteria, pero la inteligencia artificial lo hace inmediatamente porque no tiene límites a la velocidad o a la complejidad
de los problemas biológicos para nosotros. Cuando hablas de inteligencia artificial, ¿te refieres también a la posibilidad que en el futuro a los seres humanos nos puedan de alguna manera introducir algún tipo de chip en el cuerpo humano pues, para controlar determinadas enfermedades o alguna otra variedad? Claro, pero muchísimas cosas más. Incluso vamos a conectar nuestros cerebros con la nube, con Internet. Justo ahora estaba leyendo un artículo del científico español Rafael Yuste, que Yuste es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, en Estados Unidos, y él fue el que lideró el proyecto del cerebro humano en los Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama. Y Yuste dice que pronto vamos a leer nuestras mentes. Vamos a conectar nuestros cerebros con la Internet, con la nube, y vamos a poder transmitir básicamente nuestros pensamientos casi que telepáticamente. Esto viene y el empresario estadounidense y surafricano Elon Musk, con su nueva compañía Neuralink, está hablando de conectar el cerebro a Internet. Estas cosas vienen y nos van a permitir vivir más, vivir mejor en un mundo mucho más avanzado y más próspero. Muy bien. Tú has hablado siempre como un experto, digamos, de alguna manera, en relación a lo que pueda ser la inmortalidad en el futuro, que se puede llegar a alcanzar por parte de los seres humanos. ¿Crees que la pandemia ha hecho de alguna manera afectar esta visión que tú tienes o es independiente y no afecta para nada en lo que se pueda alcanzar en un futuro con respecto a la inmortalidad? Bueno, yo trabajo en tecnologías exponenciales y toda la vida como ingeniero del Massachusetts Institute of Technology. Estuve mucho tiempo en energía y luego en otras energías exponenciales. Ahora, biotecnología. Y vienen unos cambios impresionantes en todo lo que es medicina y biotecnología. Y no viene del sector médico tradicional o del sector farmacéutico. No, los cambios vienen de la ingeniería, de la tecnología aplicada a la medicina. Y por eso es que las personas todavía no comprenden el tsunami tecnológico que viene. Es un cambio radical que nos va a permitir vivir más y vivir mejor. Y yo creo que el COVID-19, dentro de esta gran tragedia, nos sirve para prepararnos al futuro porque nos estamos dando cuenta que lo más importante es la vida. No hay nada más importante que la vida, porque bueno, si estás muerto ya no sirve nada, ¿verdad? En tu caso o en el caso de la persona que se muera, pues se acabó todo. Ni propiedad, ni dinero, ni amor, ni nada, porque está muerto. Entonces, el primer derecho humano es el derecho a la vida. Y yo diría, no solo el primero, el segundo y el tercero y el cuarto derecho humano es el derecho a la vida. Y hoy sabemos que estamos cerca de alcanzar la inmortalidad o la amortalidad, la no muerte, siempre que uno no la quiera, porque la muerte siempre va a existir. Siempre hay accidentes, hay homicidios, hay suicidios, entonces es difícil decir que uno nunca vaya a morir, pero lo que sí vamos a hacer es controlar el envejecimiento, eliminar el envejecimiento, incluso rejuvenecer a las personas biológicamente, para que las personas que quieran puedan vivir indefinidamente jóvenes, indefinidamente jóvenes. Y de nuevo, esto tampoco es obligatorio, como las vacunas para el COVID. Si la gente no quiere tomar su vacuna para el coronavirus, que no la tome. Si la gente no quiere rejuvenecer, pues que no rejuvenezca. Esto es una decisión personal y tú no puedes forzar a las personas a que sean jóvenes si quieren ser viejos. Tú no puedes forzar a las personas que no mueran si quieren morir. Por eso yo no discuto estas cosas. Hay gente que dice que la muerte le da sentido a la vida. Eso es tan idiota. Pues el que se quiera morir, que se muere y ya está. Pero las personas que estamos trabajando en no morir, pues nos dedicamos a esto y no tenemos tiempo para estas discusiones idiotas. Es realmente idiota. El que se quiera morir, que se muera y ya está. No hay tiempo para discutir. Yo no tengo tiempo. Si tú te quieres morir, bueno, pues muérete. Pero yo no quiero. ¿Y por qué? Porque vamos a tener la tecnología muy rápido, en pocos años, para vivir indefinidamente jóvenes. Jóvenes, que es el objetivo. No es vivir indefinidamente viejos. Eso no lo quiere nadie. Lo que queremos es vivir indefinidamente jóvenes. Y el COVID-19
nos va a ayudar a que la gente se dé cuenta que esto es lo más importante. En el mundo se han invertido por la crisis de COVID entre los gobiernos y el sector privado 11 trillones de dólares de Estados Unidos, o sea, millones de dólares o billones de dólares en el sentido europeo. Esto es una cifra increíble. Eso es un 11 con 12 ceros, muchos ceros. Esto es lo que ha costado el COVID. Bueno, si esto cuesta el COVID, que es muy poco, comparado con el envejecimiento, cada año en el mundo mueren más de 60 millones de personas por envejecimiento. 60 millones por envejecimiento. La principal causa de muerte del mundo hoy, en todo el mundo, no es COVID, no es malaria, no es terrorismo, es envejecimiento. Entonces, si hemos gastado 11 trillones de dólares contra el COVID, imagínate lo que tendríamos que gastar contra el envejecimiento. Hoy que sabemos que el envejecimiento es una enfermedad, pero afortunadamente es una enfermedad curable. Y en eso estamos trabajando y de hecho eso es el tema de mi más reciente libro, La muerte de la muerte. Claro, cuando te refieres al rejuvenecimiento, de alguna manera te estás refiriendo al rejuvenecimiento a la carta, es decir, que una persona en un momento dado pueda decir, pues yo biológicamente quiero tener 30 años, 25, 40 años. ¿Crees que eso va a ser posible en el futuro? Absolutamente. Aquí he puesto en la pantalla pues mi libro, mi bestseller en español, ya en la segunda edición y reimpresiones. Y ahora acaba de salir en portugués, A Morte da Morte, y está saliendo en los próximos meses en 3 de los idiomas más importantes del mundo, en chino, en ruso y en francés. Y el año que viene en 6 idiomas más, en los principales idiomas del mundo. ¿Por qué? Por lo que hablábamos. La gente se está dando cuenta que lo más terrible que hay es la muerte, es el envejecimiento. Incluso en el caso de COVID, ¿cuál es el principal factor de riesgo para la muerte? El envejecimiento. Mientras las personas son mayores, más viejas, tienen más riesgo de morir. Entonces, yo creo que la gente está comenzando a despertar y porque hoy sabemos que rejuvenecer es posible, aunque mucha gente no lo sepa, de hecho, el 99% estoy seguro de la gente que no lo sabe, pero el Premio Nobel de Medicina del año 2012 se dio a un científico japonés llamado Shinya Yamanaka, a quien yo fui a visitar en la Universidad de Kioto en el año 2009, antes de que le dieran el premio Nobel en el año 2012. Shinya Yamanaka descubrió que solo cambiando 4 genes, 1, 2, 3 y 4 genes, tú puedes cambiar la edad biológica de una célula. El envejecimiento se puede cambiar y puedes hacer una célula vieja más joven y una célula joven más vieja. Esto se descubrió por este científico japonés y le dieron el premio Nobel muy rápido, al año 2012. Aunque, repito, casi nadie sabe esto, pero te voy a decir otra cosa que es más interesante y que tampoco lo sabe la gente, que es el cáncer. El cáncer se descubrió en 1951 que no envejece. Hubo una paciente hoy muy famosa por la tragedia de su muerte por cáncer, llamada Henrietta Lacks. Henrietta Lacks falleció en 1951 a los 31 años de un cáncer cervical pélvico muy grande y los científicos comenzaron a analizar ese cáncer y descubrieron que el cáncer no envejecía, no moría, seguía creciendo, seguía reproduciéndose. Bueno, ese cáncer está vivo hoy. De hecho, el cáncer cumplió un siglo de vida, porque las células de Henrietta Lacks, ella nació en 1920 y en el año 2020 sus células cumplieron un siglo de edad. Un siglo. Y el cáncer, por lo tanto, sabemos desde 1951, 7 décadas atrás, que es inmortal. De hecho, se le llama así. En biología se dice que el cáncer es biológicamente inmortal. Y no porque no muera, porque si tú matas a las células de cáncer, ellas se mueren. Pero lo que pasa es que no envejecen. Las células cancerígenas descubrieron cómo no envejecer y por eso pueden vivir indefinidamente, reproducirse indefinidamente y seguir creciendo.
Estas células llamadas HeLa, en honor a Henrietta Lacks, son las células más famosas de biología del mundo y se usan para muchos experimentos y están en casi todos los países. De hecho, aquí en España, en los principales centros de investigación biológica, hay células HeLa. En Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en las principales ciudades y centros de biología, hay células inmortales de hace un siglo. De 1920, cuando nació Henrietta Lacks, murió en 1951 y su cáncer está vivo, está inmortal, está jovencísimo. De hecho, su cáncer parece quinceañero. A pesar de que tiene un siglo de edad, las células son quinceañeras. ¿Por qué? Porque el cáncer descubrió cómo no envejecer. Por eso, cuando la gente me dice que la inmortalidad es imposible, yo digo, ¿cómo que es imposible? Ya existen células inmortales. Y no solo el cáncer que lo descubrió mutando para no envejecer, sino las células germinales. Si tú tienes células germinales, yo tengo células germinales. Las células germinales que tenemos todos los organismos multicelulares no envejecen. Son biológicamente inmortales. Lo que pasa es que el cuerpo sí envejece y cuando el cuerpo muere, las células germinales en nuestro cuerpo, aunque no envejecen, mueren. Pero si tú extraes tus células germinales de tu cuerpo, ellas viven indefinidamente, por siglos, por milenios, al igual que el cáncer. Entonces, cuando la gente dice que la inmortalidad es imposible, yo respondo, no solo es posible, siempre ha existido. La inmortalidad ha existido desde el inicio de la vida. José Luis, en caso de que se pudiera llegar a una inmortalidad dentro de unos años, ¿consideras que de alguna manera se podría diferenciar de clases sociales? Porque al final el poder acceder a esa opción de inmortalidad igual solo estaría en manos de las clases más ricas o más pudientes y a lo mejor la gente más de clase media o clase media baja no pudiera acceder a ese tipo de descubrimiento. Esto va a ser en realidad gratis. Esto va a ser gratis cuando comience a aplicarse. Como explico en el libro, en el capítulo 4, de hecho, mi libro estamos donando todos los ingresos del libro, las regalías, los derechos de autor, los dividendos para investigación científica. La mitad en España y la mitad en los Estados Unidos. Y por eso es que yo hago un poco aquí la publicidad, porque si ustedes leen el libro, van a contribuir a que no se mueran, a que no muramos porque estamos trabajando en investigación científica. Entonces, ahora, esto hay que financiarlo para que ocurra, efectivamente, y son las personas más adineradas las que están comenzando a hacer inversiones para curar el envejecimiento y para rejuvenecer. Pero ¿por qué esto va a ser eventualmente gratis? Pues porque lo va a pagar el Seguro Social. ¿Y sabes por qué? Porque ahora el Seguro Social paga muchísimo dinero. Casi todo el gasto de la Seguridad Social es en los últimos años de vida, cuando igual terminas muriendo. Terrible. Casi todo el dinero se gasta al final cuando ya no se puede hacer nada. Si ese dinero que se gasta al final se invierte al comienzo para que la gente no envejezca, entonces podríamos estar jóvenes, de buena condición, saludable, productivos, haciendo una cantidad de cosas. Entonces, por eso es que va a ser gratis. Vamos a voltear la tortilla. En vez de gastar el dinero cuando estás muriéndote y estás viejo, e igual no se puede hacer nada porque te mueres, vamos a gastarlo al comienzo cuando eres joven para que no envejezcas y que no tengas gastos médicos de enfermedades ligadas al envejecimiento. Entonces, incluso se va a gastar menos dinero en la seguridad social, menos dinero, porque va a ser cuando estés joven con tratamientos que además van a ser muy baratos, y tengo también que explicar por qué son muy baratos, porque el ser humano, nosotros somos baratos, nosotros estamos hechos de materia prima muy barata, somos 70% agua, y no somos agua Evian o agua Perrier de Suiza o de Francia. No, somos agua del chorro, agua del grifo. En Madrid, agua del río Manzanares. De eso somos 70%. Y el otro 30% que tenemos en nuestro cuerpo son los elementos más simples, más baratos y abundantes. Tenemos un poco de carbono, nitrógeno, calcio, potasio, etcétera, etcétera. Entonces, un ser humano no cuesta ni siquiera 100 euros en materia prima. Tú no cuestas 100 euros. Y no lo tomes
personalmente, porque yo tampoco cuesto 100 euros. Somos muy baratos los humanos en materia prima, en componentes químicos. Y por eso, cuando lleguemos a la nanotecnología en los próximos 20 años, estos tratamientos básicamente van a ser gratis, gratis, porque van a ser muy baratos, porque somos baratos y porque lo va a pagar la seguridad social para que no haya gastos de viejo, sino que va a haber inversión de joven. José Luis, y una pregunta, si se puede llegar a la inmortalidad, estamos hablando de que la gente no muera, lógicamente, por enfermedades, podrá morir por otras cosas, ¿no? Accidentes u otro tipo de siniestros. Pero, y mi pregunta es, ¿cómo va a aguantar el planeta Tierra el hecho de que no, porque realmente el hecho de que haya muertes, pues de alguna manera, aunque hay más nacimientos que muertes, pues la población va subiendo, pero no subiría a la misma proporción que si la inmortalidad se llegara a descubrir. Entonces, ¿el planeta Tierra estaría preparado para eso? Pregunto, ¿absorbería o sería capaz de soportar el planeta Tierra el hecho de que la humanidad cada vez fuera más grande? Claro, mira, y esa es quizás la pregunta más típica. Es tan típica esta pregunta que yo la respondo de 7 maneras distintas en el libro, 7 maneras. Pero vamos a darte nada más una de las pocas respuestas típicas. Primero, la irónica. Si tú crees que de verdad hay mucha gente, o para las personas que creen que hay mucha gente, bueno, si de verdad lo creen y son conscientes de sus creencias, den el ejemplo y suicídense. Y no es para que te suicides, sino para que veas que al contrario, no hay mucha gente y además la gente no solo viene con una boca y con un trasero, la gente viene con un cerebro y el cerebro es la estructura más compleja del universo, capaz de inventar, de crear, de innovar, de resolver problemas. Y siempre, lo que tú has mencionado de que hay mucha gente, lo dijo el economista inglés Thomas Malthus. Thomas Malthus hace más de 2 siglos dijo que el mundo estaba sobrepoblado, que era el fin. Cuando Inglaterra tenía 10 millones de habitantes y el mundo no llegaba a los 1.000 millones de habitantes, dijo que era el fin, que era el acabose, que ya no entraba más gente en el mundo. Hoy Inglaterra no tiene 10 millones, Inglaterra tiene 60 millones y Londres tiene 10 millones, solo Londres. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el mundo que parecía sobrepoblado hoy está bien? Porque, repito, venimos con un cerebro, la capacidad de crear, de innovar, de producir para vivir mejor. Esos miedos que vienen de siempre, de la historia y del apocalipsis, bueno, los hemos ido conquistando con avances de ciencia y tecnología. Y así vamos a seguir, ciencia y tecnología. Pero de nuevo, para la gente que piensa que hay muchas personas, yo le digo, pues será porque no viven en España. La población de España está estancada y disminuyendo. Es más, la población española que ha nacido en España lleva años disminuyendo, años. Se ha compensado con 6 millones de inmigrantes. España tiene 6 millones de inmigrantes, como yo, aunque yo soy español también, pero yo crecí en Sudamérica. Pero hay 6 millones de inmigrantes. Sin los inmigrantes, la población de España sería 6 millones menos. En vez de ser 47, sería 41 millones. Y hay partes de España que están vacías, vaciándose. Por eso se habla de la España vacía, la España vaciada, que no hay gente en Castilla, no hay gente en Galicia, la población está disminuyendo. De hecho, el caso más terrible de la historia de la humanidad va a ser China. China, que está en 1.450 millones de habitantes hoy, su población va a caer a la mitad. A la mitad. Se estima que para final del siglo la población de China caiga a 700 millones de habitantes. Esto jamás ha ocurrido en paz. Nunca en tiempo pacífico un país ha hecho harakiri, suicidio demográfico, jamás. Pero en China van a perder la mitad de la población por la política de un solo hijo, que duró mucho tiempo y bueno, y otras cosas. También la población está disminuyendo en Japón ya, en Corea, en Rusia. La población de Rusia lleva años disminuyendo. En Alemania, en Italia. Italia es el país de los bambinos y no hay bambinos en Italia. Entonces, en gran parte del mundo la población está estable y disminuyendo. Y por eso también vienen las investigaciones contra el envejecimiento, porque Japón
Si continúa bajo la trayectoria actual, no va a existir en 2 siglos. No habrá japoneses en 2 siglos. Y obviamente los japoneses quieren que exista Japón, o japoneses, ¿verdad? Entonces, por eso están trabajando en antienvejecimiento. Y por eso el científico japonés, repito, Shinya Yamanaka, descubrió que el envejecimiento es flexible, es controlable y es revertible. Se puede revertir el envejecimiento. Y hacia eso va Japón, hacia eso va China. Entonces también si los españoles quieren envejecer, bueno, y no todos, porque yo no pienso envejecer y yo soy español, pero bueno, si tú quieres envejecer o alguna persona quiere envejecer, que envejezca y que muera, no hay problema. Pero los que no lo van a hacer son los chinos y los japoneses, porque saben que no hay nada más importante que la vida humana. El primer derecho es la vida y debe ser el primero y el último, el derecho a la vida. Muy bien, José Luis, pues te agradezco mucho las explicaciones y las preguntas que nos has dado en relación sobre todo a la pandemia y a la inmortalidad. Creo que a la población en general le va a parecer muy interesante, pues porque son temas muy actuales hoy en día y encantados de que haya estado con nosotros aquí en Estia Digital. Pues igualmente, de nuevo les recomiendo que lean el libro Para que no mueran. Todo es donado a investigación científica en Estados Unidos y en España. Y prepárense para el futuro, que aunque muchas personas no lo creen, es porque piensan linealmente en vez de exponencialmente o tienen intereses en el sistema actual. El sistema actual va a pasar una disrupción total, incluso el sector médico y las grandes transformaciones que vienen en medicina vienen por las compañías tecnológicas y las compañías informáticas. Apple, Facebook, Amazon, Google están invirtiendo hoy más en medicina que las compañías médicas o las compañías farmacéuticas. Increíble. Y por eso viene la revolución médica y viene la muerte de la muerte. Así que a vivir mucho tiempo, a prepararse para un futuro maravilloso y que no es obligado. El que no quiera vivir, pues que se muera, ya está. Pero yo creo que la mayoría de las personas va a querer vivir más, vivir mejor, vivir en un mundo saludable, en un mundo próspero y en un mundo con muchas oportunidades para todos que las quieran. Muy bien, José Luis, pues un placer escucharte y esperemos que, bueno, que todo esto de que podamos vivir un mundo mejor y casi sin enfermedades se cumpla. Muchas gracias.